Hola a todos, bienvenidos a Lily Exposed, el canal donde revelamos las verdades que otros no se atreven a contar. Si te gustan las historias impactantes sobre la realeza, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle explosivo. Hoy vamos a revelar algo que cambiará todo lo que pensabas sobre el príncipe Harry y Meghan Markle. Durante años, el mundo creyó una cosa sobre el príncipe Harry, que sin importar qué pasara, sin importar quién lo cuestionara, sin importar qué tan fuerte creciera la crítica, él siempre defendería a Meghan Markle. La defendió contra la prensa, la defendió contra el palacio, incluso la defendió cuando eso significó perder la única vida que había conocido. Pero lo que nadie se dio cuenta fue que la primera grieta en su matrimonio, la grieta que un día se abriría como una falla geológica, no apareció años después. Apareció al principio, mucho antes de la boda real, mucho antes de los contratos con Netflix, mucho antes de Montecito. Todo comenzó con un email, un mensaje oficial que Harry escribió en febrero de 2018. Un mensaje que eventualmente apareció como evidencia legal, un mensaje que el palacio nunca olvidó. Dentro de ese email había una sola oración, una oración tan pequeña que la mayoría de la gente pasó por encima sin notarla. Pero los expertos, que la leyeron cuidadosamente, sintieron como el aire cambiaba a su alrededor. Harry escribió: "No puedo comenzar a decirte que dirá esto sobre la institución si esto no se resuelve antes de la llegada del bebé y la boda". A primera vista, suena inofensivo, responsable, incluso considerado. Pero el problema era simple. En febrero de 2018 no había bebé, no había anuncio, no había barriga, no había rumores, nada. Entonces, ¿por qué Harry hablaba como si un bebé ya estuviera en camino dentro del palacio? En el momento en que esa oración apareció, todo cambió. Fue como si los cimientos de la historia que Harry creía y la historia que pasaría años defendiendo de repente se movieran. Porque esa línea no solo reveló urgencia, reveló un secreto. Y un secreto que Harry creyó tan completamente que no lo cuestionó ni por un momento. Este fue el comienzo de la trampa. Una trampa que al principio no parecía engaño, sino que parecía amor. Y Harry no tenía idea de que la oración que escribió tan casualmente se convertiría en la profecía de su vida. Tan pronto como ese mail circuló, el personal del palacio sintió algo apretarse en sus pechos. Harry claramente estaba estresado, apurado. Incluso alguien que lo conocía bien después dijo que sonaba como un hombre corriendo contra un reloj que nadie más podía ver. Seguía repitiendo una frase: "Necesita resolverse antes de que llegue el bebé". Pero aquí está la parte imposible. El palacio no tenía reportes médicos, no había visitas programadas al doctor, no había confirmaciones de médicos reales. Ni siquiera una advertencia silenciosa del equipo de Meghan. No había nada, ninguna evidencia de que un bebé existiera. Sin embargo, la presión era real. Las reuniones de repente se volvieron frenéticas. El personal, que usualmente trabajaba a un ritmo real lento y cuidadoso, se encontró corriendo a través de horarios que no tenían sentido. Los asistentes comenzaron a susurrar en los pasillos. ¿Por qué estaba el príncipe con tanta prisa? ¿Por qué hablaba de un bebé que nadie podía confirmar? ¿Qué exactamente le había dicho Meghan? Porque la urgencia era innegable. El tono de sus mensajes, las llamadas nocturnas, el pánico en su voz. Esto no era pensamiento positivo, no era un futuro esperanzador. Esta era una crisis, una que Harry creía que ya estaba sucediendo. A puertas cerradas, una teoría silenciosa comenzó a esparcirse. Le había dicho Meghan a Harry que estaba esperando. Nadie lo dijo en voz alta al principio. Pero la línea de tiempo, el lenguaje y las reacciones de Harry apuntaban en una sola dirección. Y en el momento en que esa posibilidad aterrizó en las mentes de los expertos del palacio, nada fue lo mismo. Lo que comenzó como confusión empezó a convertirse en miedo. Miedo de que el príncipe estuviera siendo guiado por información que nadie más podía verificar. Harry nunca se detuvo lo suficiente para hacer preguntas. Confiaba en Meghan completamente y esa confianza estaba a punto de remodelar su futuro de maneras que nunca podría deshacer. Para entender por qué Harry reaccionó de la manera en que lo hizo, tienes que entenderlo a él, no al príncipe, no al soldado de uniforme, no al icono real, sino al niño que creció cargando cicatrices emocionales que el público nunca vio. Harry siempre tuvo un punto débil por cualquiera que pareciera herido, maltratado o atacado, especialmente mujeres. Era la sombra de su madre, el eco de su dolor. Y Meghan, sabiéndolo o no, caminó directamente hacia esa parte vulnerable de él. Entonces, cuando ella supuestamente le dijo que podría estar esperando, Harry no lo cuestionó. No pidió prueba, no consultó a los doctores del palacio, no hizo una pausa. Creyó. Fuentes cercanas a la familia describieron este periodo como el momento en que Harry dejó de comportarse como un heredero real y comenzó a comportarse como un hombre, aterrado de perder el control de su propia historia. Todo lo que hizo desde ese punto llevó a la misma urgencia. Arregla esto. Protégela. Muévete más rápido. No dejes que nadie cuestione la situación. No estaba presionando por respuestas. Estaba presionando por acción.
Este fue el primer movimiento importante de Meghan en dar forma a la dirección de su relación. No a través de demandas, no a través de enojo, sino a través de algo mucho más poderoso. Emoción. Harry no vio estrategia. Vio amor, vio una familia futura, vio a una mujer que confiaba en él con noticias delicadas. Y una vez que creyó la historia, el palacio no tuvo otra opción que seguir su liderazgo. Este es el momento en que las fichas de dominó comenzaron a caer. El momento en que la línea de tiempo real comenzó a colapsar en una prisa que rompió cada tradición en su camino. Porque Harry no estaba luchando por el protocolo, no estaba luchando por la corona. Estaba luchando por un bebé del que el palacio no estaba seguro que existiera y por una mujer que él creía que lo necesitaba más que nadie lo había necesitado. Esta confianza ciega se convirtió en la piedra angular de cada decisión que siguió, y es la razón por la que la historia que sigue se desarrolla de la manera en que lo hace. Una vez que el palacio aceptó que Harry creía que un bebé venía en camino, todo se movió de manera antinatural y rápida. Las bodas reales usualmente toman años en planificarse, verificaciones de antecedentes, aprobaciones, arreglos, negociaciones. Pero Harry presionó por algo que la institución casi nunca había visto, una boda real completa en 6 meses. El personal estaba sorprendido. Los asistentes principales cuestionaron la prisa. La reina misma supuestamente pidió aclaración más de una vez, pero cada vez que alguien presionaba por respuestas, Harry volvía al mismo punto. ¿Necesita hacerse antes de que llegue el bebé? Esa línea se convirtió en el motor de toda la operación. Los horarios cambiaron, los protocolos se doblaron. Proyectos que normalmente requerían comités fueron aprobados en minutos. Mientras tanto, Meghan permaneció calmada y elegante a través del torbellino. Harry, por otro lado, se veía tenso y abrumado. Un hombre cargando una fecha límite que el palacio no podía verificar. Esta boda no se estaba moviendo por tradición o celebración. Se estaba moviendo porque Harry creía que no tenía otra opción. Entonces, de repente, todo se detuvo. Para marzo de 2018, la urgencia que había empujado al palacio al caos se evaporó casi de la noche a la mañana. Las reuniones se ralentizaron. El personal que había estado corriendo ahora estaba confundido. El bebé por el que Harry había estado corriendo a toda la institución para prepararse simplemente ya no se mencionaba más. Las fuentes silenciosamente afirmaron que Meghan le dijo a Harry que había perdido al bebé, pero las líneas de tiempo no coincidían. Si ella hubiera estado embarazada cuando Harry escribió ese email, debería haber habido signos visibles para la boda. No lo sabía. Lo que lo hizo más extraño fue la reacción de Harry. No actuó devastado, actuó aliviado, como si la presión bajo la que había estado viviendo finalmente desapareciera. Esto dejó una pregunta persistente sobre el palacio. ¿Hubo alguna vez un bebé? Nadie se atrevió a confrontar a Harry, pero en privado, el personal sintió que estaba viendo una crisis que nunca había existido realmente. Sin embargo, el daño estaba hecho. La boda apresurada permaneció en el calendario y el palacio no podía revertirla. El impulso que Meghan y Harry habían creado era demasiado fuerte. La tormenta desapareció, pero las consecuencias se quedaron. A medida que Meghan se asentó más profundamente en la vida real, los expertos del palacio comenzaron a notar un patrón en cómo ella manejaba momentos estresantes o sensibles. Sus reacciones no eran al azar, cambiaban con precisión, casi como si eligiera la versión de sí misma que obtendría la respuesta que necesitaba. Máscara 1, la víctima. Cuando se requería simpatía, suavizaba su voz y se posicionaba como incomprendida o maltratada. Esto inmediatamente activaba los instintos protectores de Harry. Él se interponía entre ella y cualquiera que la cuestionara. Máscara 2, la pareja. Cuando quería lealtad, se volvía cálida y unida. Las decisiones se convertían en nuestras. Los problemas se convertían en nosotros contra ellos. Esto alejaba a Harry más de la institución y más profundamente en su mundo. Máscara 3, la estrella. Cuando necesitaba influencia, encendía su carisma. Las cámaras la amaban. Las multitudes la seguían. Podía dominar una habitación en segundos. Harry, una vez confiado, a menudo se desvanecía en el fondo durante estos momentos. Estos 3 modos permitieron a Meghan navegar el palacio con increíble control. Cada máscara moldeaba las decisiones de Harry. Cada máscara reforzaba su creencia de que protegerla era más importante que cuestionarla. Y lo más importante, cada máscara lo mantenía emocionalmente atado a su versión de los eventos. Esta estrategia no parecía manipulación desde afuera, parecía amor, compañerismo y confianza. Pero dentro del palacio, el personal vio que tan efectivamente cada cambio guiaba el comportamiento de Harry. Y entendieron algo que él todavía no veía. Él no estaba liderando la historia, la estaba siguiendo. Cuando llegó el día de la boda, en mayo de 2018, el mundo vio perfección. Una novia radiante, una capilla histórica, un príncipe sonriente. Pero dentro del palacio, la gente recordaba cómo llegaron allí. El email, la prisa, la fecha límite inexplicada. Y sabían la verdad. Este no era un matrimonio construido sobre tiempo.
confianza o tradición. Fue construido sobre urgencia. Harry caminó hacia esa capilla creyendo que estaba protegiendo a su futura familia. Pero en el momento en que se dijeron los votos, algo cambió. La presión que una vez impulsó todo desapareció. La emergencia se había ido. La línea de tiempo ya no importaba. La boda había sido la línea de meta para el palacio. Esto confirmó lo que nadie se atrevió a decir en voz alta. El matrimonio había sido empujado a la existencia por una crisis que se evaporó tan pronto como el anillo estuvo en el dedo de Meghan. Y una fundación creada con prisa siempre se agrieta después. Cuando Harry y Meghan dejaron la vida real, muchos creyeron que estaban escapando de las restricciones de la institución. Harry dijo que finalmente se sentía libre. El mundo imaginó sol, paz, privacidad, un nuevo capítulo feliz. Pero lo que parecía libertad por fuera, lentamente se convirtió en algo más a puertas cerradas. Sin deberes reales, Harry perdió la estructura con la que creció. Sin horarios, sin responsabilidades, sin un rol que lo definiera. Con el tiempo, las fuentes lo describieron como inquieto, irritable, retraído. Un hombre que pensó que estaba corriendo hacia un nuevo comienzo solo para darse cuenta de que no tenía dirección en absoluto. Mientras tanto, Meghan prosperó. Reuniones de Hollywood, contratos, marca personal, entrevistas. Entró fácilmente a un mundo que recompensaba el centro de atención y la ambición. Y por primera vez, Harry ya no se sentía como el centro de su propia vida. Se sentía como un personaje secundario, el príncipe que había cambiado una corona por un lugar en la historia de otra persona. Esta no era la libertad que imaginó. Era aislamiento disfrazado de independencia. Años después de ese primer email, Harry finalmente comenzó a entender qué había pasado. Esa oración que escribió antes de la llegada del bebé y la boda había sido la clave de todo. Explicaba la prisa, explicaba el pánico, explicaba por qué el palacio dobló reglas que nunca habían sido tocadas antes. Pero más importante, explicaba sus propias decisiones. Harry se dio cuenta de que la presión a la que pensó que estaba reaccionando nunca había sido confirmada por nadie excepto Meghan. Había creído en una crisis que nadie más vio. Había doblado la monarquía alrededor de un momento que tal vez nunca existió. Había cambiado estabilidad, identidad y familia por una historia que comenzó con una oración que no entendió completamente. Ese email no era solo una pieza de evidencia. Era una profecía, una que reveló la forma de su matrimonio mucho antes de que la boda siquiera sucediera. Y el eco de esa línea todavía lo sigue en los momentos silenciosos de su vida. Ahora, Harry ya no es el príncipe corriendo contra fechas límite o defendiendo decisiones. Es un hombre repasando el comienzo, tratando de entender dónde la historia realmente cambió. Y siempre vuelve a ese momento, el bebé que no fue confirmado, la prisa que no tenía sentido, la urgencia que desapareció en el segundo en que los votos fueron sellados. Aquí es donde la realización de Harry finalmente se forma. No fue atrapado solo por mentiras, fue atrapado por esperanza. Una esperanza tan fuerte que lo cegó a la falla debajo de su matrimonio. Esperaba que Meghan lo viera a él, no al príncipe. Esperaba que el amor pudiera arreglar las heridas que cargaba desde la infancia. Esperaba haber encontrado finalmente a alguien que lo eligiera completamente. Pero la esperanza, cuando es guiada por el miedo, se convierte en su propio tipo de prisión. Ahora el cuento de hadas brilla solo por fuera. Las cámaras destellen. Meghan sonríe. La marca permanece pulida, pero Harry camina a su lado más callado que nunca. Un hombre que finalmente entiende el costo de la oración que escribió hace años. Porque las grietas en un matrimonio no comienzan con escándalos. Comienzan con un momento, una sola línea que revela una verdad demasiado pequeña para notar al principio y demasiado dolorosa para escapar una vez que todo se desmorona. La ilusión se está rompiendo, la historia está cambiando y el mundo está observando para ver qué hace Harry a continuación. Si esta historia te impactó tanto como a mí, dale like, comparte este video y suscríbete a Lily Exposed. Cada semana traemos más secretos explosivos de la realeza. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video.